Muy bien. Ahora sí, vamos a iniciar. Tenemos acá el tema procesos de comunicación y sus elementos. Cabe resaltar acá que llamamos proceso de comunicación a la forma en que se da este aspecto. En este caso hablamos de la transmisión de mensajes y que en ella intervienen diferentes elementos. Acá, cuando hablamos de proceso de comunicación, tenemos que entender que esto es un proceso natural. ¿Qué quiere decir eso? Que por naturaleza nosotros, los seres humanos, nos vamos a comunicar desde que somos niños o incluso bebés, desarrollamos la capacidad de comunicarnos siempre y cuando en la forma en que corresponde a cada etapa. Cuando vamos creciendo, pues vamos aprendiendo la manera más formal de comunicarnos, tomando en cuenta los diferentes lugares en donde estemos. Ahora, vamos a hablar también de los elementos de la comunicación, que prácticamente estos temas tienen un conocimiento sobre ello. Entonces, acá prácticamente a eso es a lo que nos referimos con el tema. Vamos a ver ya los puntos en sí y tenemos el primero. Dice que es necesario para un intercambio. La comunicación es fundamental y es muy importante para poder transmitir lo que yo estoy pensando o lo que estoy sintiendo. De esa manera los demás van a saber lo que yo estoy prácticamente, valga la redundancia, pensando o sintiendo. Es muy importante para poder intercambiar ideas. Luego, dice, se produce entre diferentes especies. No solo el ser humano es el que se puede comunicar o transmitir sus ideas. Esto lo pueden hacer otras especies. Ahora, la forma hasta cierto punto va a cambiar, pero acá nosotros vemos tres imágenes. Yo considero que en las tres imágenes el mensaje es el mismo, pero le preguntamos a Mayeli Pérez, ¿qué es lo que nos dan a entender estas imágenes que vemos acá, según su punto de vista? Cariño o amistad. Muchas gracias. Automáticamente acá no dice, pero logramos interpretar el mensaje que estos personajes, o en este caso esta especie, se está transmitiendo y que quiere decir, como lo decía la compañera, la amistad, cariño o amor, como lo vemos. Entonces, decíamos que esto se da entre diferentes especies. Prácticamente no solo nosotros los seres humanos tenemos ese privilegio. Ahora, como les digo, la forma sí cambia y eso es lo que vamos a ver. Nuevamente, repito, porfa, la cámara tiene que estar encendida al menos un 90%. Muchas gracias por aquellos que sí están respetando la indicación. Para los que no, por favor, cumplirla. Seguimos. Requiere de elementos. La comunicación requiere de elementos para ser una realidad, como vemos acá. Vemos el código, el emisor, el receptor, el mensaje. Más adelante vamos a hablar de cada uno de ellos. Pero para que la comunicación se dé, necesitamos de que se unan diferentes elementos y de esa manera hacer realidad lo que conocemos como la comunicación. Muy bien, seguimos y vamos a ver lo siguiente. El proceso comunicativo de los seres humanos es complejo. Aquí está la diferencia entre otras especies, de que nuestro sistema, nuestra forma de comunicar es complejo. Y acá le voy a preguntar a Benjamín Castro. Bueno, por favor, prenda su cámara y me comenta, ¿por qué cree usted que acá dice lo siguiente?
el proceso comunicativo de los seres humanos es complejo. Porque es el único de su única especie. Porque es el único de su especie. Muy bien, Sí. muchas gracias. Porfa, la cámara jóvenes, Las Jiménez, por favor responda a lo que pregunté. ¿Cuál es su idea? Quizás por, pues en mi opinión, quizás por algunos gestos que hacen las personas entre ellos mismos o por la comunicación entre ellos em, se entienden por los gestos o por lo que dicen. Muy bien. Entonces, acá, jóvenes, nos indica el proceso comunicativo de los seres humanos es complejo. La palabra complejo quiere decir complicado o difícil. Y acá nos indica esto porque nosotros tenemos diferentes formas de comunicarnos. Aparte del aspecto oral, también está el escrito. Pero no solo esos dos, sino que también lo podemos hacer a través de nuestros gestos, como lo decía la compañera. Además, si este se realiza por medio del aspecto oral o escrito, también tenemos que hablar de las diferentes lenguas o idiomas que existen. Entonces, por eso nos indica acá que el proceso comunicativo de los seres humanos es complejo, porque no existe solo una manera, sino que existen varias y uno tiene que saber cuál utilizar en diferentes contextos. Por ejemplo, hablemos del castellano. Nosotros lo usamos acá, pero en nuestra familia lo hacemos de una manera. En un centro educativo lo hacemos de diferente manera. Utilizamos otras palabras y ahí está lo complejo de la forma en que el ser humano utiliza este aspecto. Lo difícil, aparte del uso de palabras, vamos a ver el lugar en donde estamos. Y aparte de eso, se puede hacer de manera oral, escrita, o también de manera no verbal, como lo vemos acá, por gestos, imágenes y sonidos. Entonces, por eso acá indicamos que es complejo. Y acá vemos el proceso comunicativo se vale del lenguaje. Pregunta para Minor Canil y de una vez, por favor, prenda su cámara. Minor Canil, ¿qué es el lenguaje para usted? El lenguaje es la lengua. ¿Es la lengua? Muchas gracias. Wendy Simag. Solo quería responder la pregunta que Sí, por a mí no favor. me... para mí el lenguaje es el idioma, Muchas gracias. Ahora, es el idioma que transmite el mensaje. muchas gracias. Ahora, escuchen esto. El lenguaje es la facultad que el ser humano tiene, o también le podemos llamar como el don que Dios nos ha regalado para poder comunicarnos a través de una lengua. Ahora, entonces, el lenguaje es esa facultad que Dios nos ha dado para comunicarnos acá a través de lo que llamamos lengua, o sea, un conjunto de símbolos ya estructurado y definido. ¿Qué lengua vamos a utilizar? Pues ya va a depender del lugar en donde estemos. Por ejemplo, en Estados Unidos se usa la lengua inglesa, o sea que todos tenemos la facultad, pero la lengua va a cambiar. Si vamos a Francia, lógicamente vamos a utilizar esa lengua, la lengua francesa. Si nos comunicamos con personas de acá, ya, hay algunas que manejan el idioma quiché, entonces acá tenemos el lenguaje, pero vamos a utilizar o vamos a fusionarlo con el idioma quiché. ¿Para qué? Para poder transmitir un mensaje. ¿Por qué? Porque tenemos que tomar en cuenta el lugar en donde nos encontremos. Entonces, muy importante, el lenguaje es la facultad y la lengua es el conjunto de símbolos que vamos a utilizar para comunicarnos, o denominado como la lengua, el idioma
que vamos a utilizar. Luego tenemos lo que queremos decir al hablar de proceso en la comunicación. Proceso se puede dar en diferentes aspectos, pero específicamente en la comunicación, bueno, es una serie de pasos que debemos seguir para poder alcanzar un objetivo. En este caso, el transmitir una idea. ¿Cuáles son esos pasos? Bueno, debemos entender que debe haber una persona que mande, acá estoy resaltando, que mande un mensaje. Este ya es el primer paso. El siguiente es una persona que reciba ese mensaje. Ya llevamos 2 pasos. Tiene que haber un código. Ahí ya estamos hablando del proceso en la comunicación, que no es algo simple, sino que dentro de ella va inmerso un montón de situaciones. Lo que hoy estamos haciendo es parte de lo que llamamos como proceso de comunicación, porque estamos mandando un mensaje, hay un emisor, hay un receptor. En algún momento ustedes fueron testigos de que hubo interferencia, un ruido, que también es parte del proceso de la comunicación. Ahora, dice que el proceso comunicativo es dinámico, continuo y está sujeto al contexto. Es lo que anteriormente les decía. Es dinámico y continuo. ¿Por qué? Porque para establecer una comunicación o en una conversación, tienen que estar interactuando 2, 3 o más personas y tienen que platicar ambos. En este caso, esta persona dice algo y esta otra escucha y en su momento va a responder. Cuando responde a eso le llamamos la retroalimentación, porque está dando fluidez a la comunicación. Entonces, ella habla, luego esta persona habla y así sucesivamente se va a ir dando la comunicación. Por eso decimos que es dinámico. Es continuo porque nosotros la usamos siempre. Cuando finalice la clase, usted va a estar con su amigo o su amiga mensajeándose. Va a estar llamando. Si no lo va a hacer, bueno, va a platicar con su papá, con su mamá, con su hermano, con su hermana. Prácticamente esto es continuo. Luego va a descansar hasta en el sueño. Algunos hablan, imagínese usted. Eso decimos es continuo, ¿ya? Luego, al amanecer, lógicamente esto va a seguir. La comunicación se va a dar. ¿Por qué? Porque es continuo. Está sujeto al contexto. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a depender mucho del lugar en donde estemos. Y así es como nos vamos a comunicar. En este caso digo de que el lugar va a condicionar la forma en que yo me voy a comunicar. Por ejemplo, no es lo mismo llevar a cabo una conversación con un docente o con el director del establecimiento a llevar a cabo una conversación con un amigo o amiga. Con el amigo o amiga usted se comunica, por ejemplo, en el caso de los varones, ¿qué onda vos? ¿Jalemos o no? Simón, va, órale. Eso es una comunicación entre amigos, pero no va a utilizar ese tipo de comunicación con su docente o con el director. No le va a decir al maestro, ¿qué onda? ¿Qué onda vos? Fíjate que tengo una duda ahí, no sé si me puedes echar la mano. ¿Por qué? Porque tenemos que tomar en cuenta el contexto en donde estamos. Lo mismo pasa con, así, si lo vemos de manera general, con los lugares, los países. Por ejemplo, acá vemos español, inglés, francés, italiano y los demás, si usted se da cuenta, no sabemos. ¿Por qué? Porque no manejamos esos códigos, porque el contexto no es de nosotros. Pero cuando estamos prácticamente con la familia, vamos a usar un tipo de código, ¿ya? Porque el contexto nos va a condicionar, como les decía. Ahora, si alguien viaja a Francia, lógicamente tiene que saber ese código y poder comunicarse con los que están ahí a través de su código, porque si usa el castellano no le van a entender.
O en este caso, si usa el quiché, tampoco. ¿Por qué? Porque el contexto es diferente. Luego, si ustedes se dan cuenta, ya encontramos los elementos de la comunicación. Y acá podemos ver cuáles son. En este caso, podemos ver los siguientes. Antes de seguir, jóvenes, solo voy a dar luz verde para la asistencia. Pero ahora le llega el mensaje. Muy bien. En el chat, porfa, apuntar sus apellidos y nombres para su respectiva asistencia. Muy bien. Siguiendo con el tema, entonces los elementos de la comunicación son los que tenemos acá. Acá vemos a un personaje denominado como Homero. Yo creo que la mayoría lo conoce, ¿ya? Él está jugando la función de emisor, ¿ya? Este personaje envía un mensaje, que el mensaje está acá encerrado, y de una vez tomamos en cuenta esto. El mensaje está encerrado y dice: hijo, dile a mamá que no llegaré a casa. Pero este personaje envía el mensaje, acá pasamos por el mensaje, se lo envía a otro que es su hijo. ¿Ya? Su hijo recibe el mensaje y retroalimenta, dice: sí, papá. ¿Ya? Responde. Luego le dice: ¿a dónde vas? Y aquí vamos a ver el aspecto que yo les decía, que la comunicación se da un proceso llamado bidireccional, porque después de ser este personaje el receptor, porque él recibió, pasa a ser el emisor, porque le pregunta: ¿a dónde vas? Ya este personaje ya le envía un mensaje a este otro, y lógicamente este va a responder. Entonces, a veces se van a intercambiar los papeles. Luego, ojo que eso es el mensaje. Luego está el canal. ¿Cuál es el canal? Pues el elemento que se está usando para transmitir el mensaje. Por ejemplo, acá vemos un auricular que sirve para poder transmitir el mensaje, y acá vemos un teléfono. Ese es el canal, el medio por el cual nosotros enviamos el mensaje. Luego tenemos el código, que el código es el conjunto de símbolos que vamos a usar para poder transmitir un mensaje. Acá vemos que en este caso son letras y está en español. Entonces, eso es el código. Luego tenemos, algunos autores brindan otros dos elementos. Acá los que vemos resaltados son los que comúnmente nosotros vemos o encontramos en cualquier libro. Pero otros autores añaden lo que es el contexto, y el contexto es lo que yo les decía, el lugar en donde se está dando la comunicación. Si estuviéramos en el salón de clases, prácticamente ese es el contexto. Usted al momento de cenar en familia y desarrollar una conversación, el contexto es familiar. Además, también existe otro elemento que es el ruido. Y el ruido es la interferencia que se da en el proceso de comunicación y que también perjudica cuando uno está mandando o brindando una información. Como lo decía muy acertado una compañera: profe, ¿será que le puede decir a los compañeros que apaguen su micrófono porque no se escucha? Eso es lo que nosotros denominamos como ruido. Y eso hace que el mensaje no llegue de manera efectiva. Vamos a estar como el teléfono descompuesto. ¿Qué es el emisor? El profe dijo que es el que recibe el mensaje. ¿Y el receptor es el que envía el mensaje? No. ¿Pero por qué? Porque hubo una interferencia. Ahora, acá en el ruido hay algo que cabe la pena resaltar. Dice que cuando se da el proceso de conversación o comunicación entre dos personas y existe una tercera, cuando estas dos personas están hablando y la tercera interrumpe la plática, esta tercera persona ya se puede catalogar como ruido. ¿Por qué? Porque no permite que la comunicación se dé o se desarrolle de manera fluida, y automáticamente eso se cataloga como ruido. Ojo, una persona también puede jugar ese rol, pero no estoy diciendo que sea bueno, es malo porque interfiere en la comunicación. Ahora,
Un ejemplo de esto, de los elementos de la comunicación. Por ejemplo, entra el docente en la clase, el profe, ¿ya? El profe de literatura, y les dice a todos, saquen una hoja en blanco, coloquen su nombre y sus apellidos, porque hoy va a haber evaluación parcial. Lógicamente, todos entran en nerviosismo, en pánico. Bueno, algunos no, ¿verdad? Porque algunos estudiaron, siempre han estudiado, han prestado atención, han revisado todas las guías, entonces no hay pena. Pero algunos se preocupan y entran en pánico, ¿ya? Ahora, analizando esto, podemos decir, el emisor es el profesor, el receptor son los alumnos, el mensaje es que va a haber evaluación, el contexto es el salón de clases, el aula, y el canal es el aire, que es el medio por el cual nosotros transmitimos el mensaje. Ese es un ejemplo de cómo se da el proceso de comunicación. Ahora, mucha atención con esto. Es muy importante que usted se comunique de una manera efectiva, que diga las cosas de manera correcta y coherente. No es solo decirlo, sino es cómo lo dice. Por ejemplo, acá les voy a compartir la pantalla para que ustedes puedan ver un video. Pues le voy a preguntar a ver si él sabe cómo se escribe Valentín. Uy, abuelo santo, te corriendo. ¿Usted sabe cómo se escribe Valentín? Sí, Gracias. por nada. Si es con B de burro, con B de vaca, ¿verdad? ¿Y ahora qué me ves? ¿Que tengo algo en la cara o qué? ¿Es de burro o de vaca? A ver. ¿Qué lavaste? No, yo lo que pregunto es que ¿qué ve? Yo veo lo que se me pega mi regalada gana y a ti qué te importa. ¿Qué diablos me estás hablando? De la letra. ¿De qué canción? No, no es canción. Entonces, Mira, es que yo quiero mandar una tarjeta de Día de San Valentín. bueno, ¿y? ¿Usted sabe escribir? Claro que sí, Ay, por fin. ¿Con qué ve? con los ojos. ¿Pero de burro o de vaca? ¿Qué cosa? La D. ¿Qué lavaste? Ah, pues está más menso que yo. Entonces, Espera, papá, yo te voy a explicar desde un principio. Yo quiero escribir una tarjeta del Día de San Valentín. bien. ¿Y? Que yo no sé con qué letra se escribe Valentín, si con B de burro o con B de vaca. Acabáramos. Digo, ¿la tarjeta se le vas a mandar al chavo? Sí. Bueno, entonces ustedes o lograron visualizar acá el problema que se da cuando uno no desarrolla una comunicación efectiva, cuando la comunicación no la hacemos de manera adecuada. Muy bien, jóvenes, y prácticamente con eso llegamos al final de la clase.